Hola, en la clase de hoy vamos a hablar acerca de continuidad de una función por partes. Ya vimos lo que es una función continua, pero que está definida con una sola manera. ¿Qué pasa ahora cuando es una función por partes? Vamos a verlo con un par de ejemplos. Tenemos la función f definida de la siguiente manera. Es esta recta para los números negativos y esta otra recta a partir del 0. Gráficamente, ¿qué está haciendo? Para los negativos es una recta con pendiente negativa que pasa por el punto menos 2,4 y por el origen. Así que es esta recta y aquí bolita hueca porque es un menor. Luego, a partir del 0 es una recta con pendiente positiva que pasa por el 1 y pasa por el punto 3,4. Es decir, es esta recta y aquí sí tenemos una bolita rellena porque tenemos un igual. Así que esa es nuestra función f. Si nosotros queremos ver si es continua, pues necesitamos comprobar que sea continua en todos sus puntos. Así que, ¿cómo se hace eso? Primero, checamos continuidad por intervalos. Primero, continuidad en los intervalos. Y luego, continuidad en las uniones de los intervalos. Es decir, aquí tenemos dos intervalos, el verde y el naranja. En el verde, nuestra función es menos 2x. Menos 2x es una recta y las rectas son continuas. Así que ahí la función sí está bien. El siguiente intervalo es el naranja y ahí nuestra función es x más 1, que también es una recta y también va a ser continua. Así que el punto 1 ya está, al menos en los intervalos, la función f sí es continua. Ahora, en las uniones, en este caso donde se está rompiendo el intervalo es en el 0. Entonces hay que verificar que la función f sea continua en el 0. La pregunta es, ¿f es continua en 0? Y gráficamente, pues vemos que no, porque pues la función está rota. Pero vamos a comprobarlo. Para que sea continua en el 0, ¿qué necesitábamos? Recuerdan tres condiciones. La primera es que f de 0 estuviera definida. Vamos a ver si lo podemos evaluar. F de 0. 0 está en el intervalo naranja porque es menor o igual. Así que le toca la función del naranja, que es x más 1. Cuando lo evaluamos es 0 más 1, que es 1. Y 1 pues sí es un número. Entonces la primera condición sí se da. F de 0 sí existe. Luego la segunda condición es que el límite cuando x tiende a 0 de esta función exista. Pero como en 0 se está rompiendo la función, teníamos, para ver si ese límite existía, había que calcular los límites laterales. Así que vamos a hacer eso. Vamos a calcular primero el límite cuando tiende a 0 por la izquierda. Como tiende a 0 por la izquierda, nos vamos a acercar de este lado, es decir que vamos a estar en el intervalo verde, por lo que le va a corresponder la función menos 2x. Así que este límite se convierte en este de acá,
Y cuando lo resolvemos nos queda menos 2 por 0 y es 0. Este límite por la izquierda da 0. Ahora, límite por la derecha. Como nos acercamos por la derecha, vamos a estar en el intervalo naranja, así que le va a corresponder la función x más 1. Límite cuando x tiende a 0 de x más 1. Resolvemos el límite normal y nos da 1. Como los límites laterales son diferentes, entonces el límite no existe. Y como no existe, la segunda condición ya no se cumple y podemos decir que no. F no es continuo en 0. ¿Por qué? Porque el límite no existe. Ahora, si preguntáramos, por ejemplo, si F es continua en el 3. La pregunta ahorita es esa y vamos a verificar las tres condiciones. La primera, vamos a ver si podemos evaluar F de 3. 3 está aquí, lo que quiere decir que es mayor o igual que 0, así que está en el intervalo naranja. Así que toca evaluarlo con esta función de acá. X más 1, que evaluado es 3 más 1, y eso nos da 4. Así que como es un número, la primera condición sí se cumple. La segunda, límite cuando x tiende a 3 de f de x tiene que existir. 3 de nuevo está en el intervalo naranja. Ahí no se está rompiendo. O sea, es un intervalo, está dentro del intervalo. Entonces, lo único que hacemos es sustituir la función que le corresponde, que es x más 1. Y resolvemos el límite normal. 3 más 1, que es 4. Así que el límite sí existe. Y como estos dos son iguales, entonces la función sí es continua en 3. Así que tenemos que f es continuo en 3, pero ya comprobamos que no es continuo en 0. Y como 0 sí está en el dominio de f, y para que f fuera continua tendría que ser continua en todos los puntos de su dominio, entonces concluimos que f no es continua. ¿Sí? Puede ser continuo en muchos puntos, pero con que ya no sea continuo en uno, ya no va a ser continua en general. Nos dan ahora esta función g definida en esos tres intervalos y ya la grafiqué. Es la función que vimos en la clase de límites de funciones por partes. Entonces, en el intervalo verde es esa parábola, en el naranja es una recta y en el azul es otra parábola que abre hacia abajo. Y nos preguntan si la función g es continua. Primero tenemos que comprobar continuidad en los intervalos y luego en los puntos de unión. En el intervalo verde es una parábola, así que sí va a ser continua. En el intervalo naranja es una recta, también va a ser continua. Y en el intervalo azul es una parábola, también es continua. Así que por lo menos en los intervalos sí lo es. Ahora vamos a ver en las uniones, es decir, en el menos 1 y en el 3. Primero vamos a ver. G es continua en menos 1. Primera condición. Podemos evaluar esto. Menos 1, ¿en qué intervalo está? Está en el verde, porque aquí tenemos el igual. Así que le correspondería a la función x cuadrada. Si sustituimos queda así, y esto nos da 1. Así que la primera condición sí se da, sí podemos evaluar. Segunda. Tiene que existir el límite cuando x tiende a menos 1 de g de x. Como es una función definida por partes y menos 1 es la unión de los dos intervalos, entonces tenemos que calcular límites laterales. Primero, límite por la izquierda.
como nos acercamos por acá, estamos en el intervalo verde, así que esta se convierte en límite cuando x tiende a menos 1 de x cuadrada. Resolvemos y nos queda 1. Después, límite cuando x tiende a menos 1, pero por la derecha. Por la derecha nos acercamos por acá, estamos en el intervalo naranja, así que le va a corresponder la función x más 2. Y resolviendo este límite nos queda menos 1 más 2, que es 1. Como los límites son iguales, eso quiere decir que este límite sí existe y es 1. Y como cuando evaluamos y el límite nos dan lo mismo, se cumple la tercera condición y por lo tanto podemos responder que sí. G sí es continua en menos 1. Ahora, si nosotros hiciéramos las cuentas para 3, saldría que también es continua. ¿Por qué? Porque G de 3, si lo evaluamos, nos va a tocar en el intervalo azul, porque aquí está el igual. Y cuando hagamos las cuentas, nos va a dar 5. Luego, límite cuando x tiende a 3 de G de x. Por la izquierda tendríamos que evaluarlo en el naranja y nos va a dar 5. Y por la derecha en el azul y nos va a dar igual 5. Como son iguales, el límite va a existir y va a ser 5. Estos van a ser iguales. Así que sí, también va a ser continuo en el 3. Así que es continuo en cada intervalo, es continuo en las uniones, por lo tanto es una función continua. Nos dan ahora esta función. En el primer intervalo tenemos x menor que menos 1 y le corresponde la función x cuadrada. Es una parábola que abre hacia arriba y pasa por este punto y pasa por este punto, así que se ve así, y aquí abierta porque tenemos un menor estricto. Luego el siguiente es x igual a 1, o sea va a ser un punto. Cuando x valga 1, la función va a valer 4. Menos 1, perdón. Menos 1, 4. Aquí, este es el punto. Y por último, x mayor que menos 1. Le corresponde la recta x más 2. Así que en menos 1 va a valer 1. Aquí abierta también. Y en 2 va a valer 4. Es esta recta. Así es como se ve nuestra función f. Ahí en el menos 1 tiene un 8. Y luego nos preguntan si g es continua. Primero, para verificar que es continua, tenemos que ver si es continua en los intervalos y después en los uniones. Entonces, primer intervalo es el azul, los x menor que menos 1, y ahí es x cuadrada la función, que es una parábola, así que sí es continua. El segundo intervalo es el verde, que es menos 1, todos los puntos a partir de menos 1, y ahí es una recta x más 2. Las rectas son continuas, así que sí va a ser continua la función en ese intervalo. El naranja, x igual a 1 no es un intervalo, es un punto, así que ahí no verificamos continuidad, no se puede, solamente en los intervalos. La primera parte ya está dada. Esas dos funciones son continuas, así que solamente falta verificar en el menos 1, que es donde se unen los intervalos, qué es lo que sucede. Falta verificar si g es continua en menos 1. Y para que sea continua en menos 1, tenían que suceder las tres condiciones. Primera, que pudiéramos evaluar esto, g de menos 1. Si x es igual a menos 1, estamos en este punto naranja, lo que quiere decir que g de x va a ser igual a 4. Así que sí se puede evaluar.
Segunda condición, que el límite exista. Como es el punto de ruptura entre los dos intervalos, tenemos que evaluar el límite por la izquierda y por la derecha. Empezamos con el límite por la izquierda. Como nos acercamos por este lado, estamos en el intervalo azul, así que va a corresponder la función x cuadrada. Límite cuando x tiende a menos 1 de x cuadrada, y evaluando es menos 1 al cuadrado, que es 1. Después, límite por la derecha. Nos estamos acercando por acá, lo que quiere decir que estamos en el intervalo verde y por lo tanto corresponde la función x más 2. Así que el límite queda de esta manera, y si lo resolvemos nos da 1. Los límites son iguales, lo que quiere decir que el límite existe y vale 1. Y luego, la tercera condición. Límite cuando x tiende a menos 1 de g de x vale 1 y g de menos 1 vale 4. Así que estos son diferentes, lo que quiere decir que la tercera condición no se cumple y por lo tanto esto no sucede. G no es continuo en menos 1 y como ya falló continuidad en un punto, la función no va a ser continua. ¿Qué hubiera pasado si nos hubieran dado esta función que está aquí, solamente definida en esos dos intervalos? Sería como ese pedazo de parábola y ese pedazo de recta, y nos preguntan si g es continua. Pues ahí se ve en la gráfica que no, porque tiene un hoyo, pero vamos a verificarlo. De nuevo, primero en los intervalos. En el intervalo azul es una parábola, es continua. En el intervalo verde es una recta, es continua. Ahora en medio, en el menos 1. Vamos a ver. Primera condición. ¿Podemos evaluar esto? Menos 1. ¿Está en el intervalo azul? No. ¿Está en el intervalo verde? No. ¿Por qué no está ahí? Porque menos 1 no es menor que menos 1. Y menos 1, pues tampoco es menor que menos 1. Entonces, no está en ninguno de los dos intervalos. Lo que quiere decir que no hay valor que le corresponda. Así que esto no está definido. Así que no va a ser continua en el menos 1 y por lo tanto la función no va a ser continua. En este caso, el límite sí va a existir y de hecho va a ser 1, porque si nosotros hacemos los cálculos, límite por la derecha va a corresponder a la función del intervalo verde, que va a ser x más 2, y va a dar 1 el límite. Límite por la izquierda va a corresponder al intervalo azul, que es x cuadrada, y también nos va a dar 1. Entonces el límite sí va a existir, pero como esto no está definido, entonces la función ya no va a ser continua. ¿A qué quiero ir con esto? Que una función no sea continua en un punto puede fallar cualquiera de las tres condiciones. Como en este ejemplo, que no esté definida, o que el límite no exista, o que sí esté definida y el límite exista, pero sean diferentes, es decir, que falle la tercera condición. Pueden fallar cualquiera de las tres. Y ya por último tenemos este ejercicio. Nos dan una función y nos preguntan para qué valores de a y b esa función va a ser continua. Nuestra función está definida en 3 intervalos. Este es un menos. Vamos a dibujarla. Tenemos aquí el menos 2, 2, 3, 4, acá arriba 5, eje Y, eje X, aquí está el 4, 6,
y 6. Entonces, primer intervalo, x menor o igual que menos 2, y ahí va a ser la función constante 5. Entonces, desde menos 2, 5. Y va a ser constante, así. Y como es menor o igual, aquí en el menos 2 va a ser una bolita rellena. Siguiente intervalo es menos 2 menor que x menor o igual que 4. Como aquí es menor, esta bolita va a ser abierta y esta bolita va a ser cerrada. Y la función que corresponde es la que queremos determinar. No la conocemos. Y el último intervalo es 4 menor que x. Como es menor, la bolita va a estar abierta y le corresponde esta recta, 3x menos 12. En el 4 es 0, abierto, y en 6 vale 6. Así que así, es una recta. Y ahora nos piden determinar los valores de a y b para los que en esta función va a ser continua. Ax más b, esta función que nosotros queremos determinar, pues es una recta. Ax más b es una recta. Nada más que para que sea continua nuestra función, ¿qué es lo que tiene que pasar? Pues gráficamente tenemos que completar este pedazo que está aquí, este pedazo que falta, de tal manera que quede corrida la función. Es decir, pues tendría que quedar así y esta bola rellena. Ajá. Eso es lo que tendría que hacer. Eso es lo que nosotros queremos. Pero, ¿cómo determinamos esos valores? Bueno, pues necesitamos que sucedan dos cosas. La primera es que exista, porque nosotros, o sea, para que sea continua, tiene que ser continua en los intervalos. En el intervalo verde es una función constante, ya es continua. En el intervalo azul, ax más b es una recta. Las rectas son continuas, ya está. En el naranja también es una recta, ya es continua. Y necesitamos que sea continua en los puntos de unión de los intervalos, o sea, en el menos 2 y en el 4. Y para que sea continua, ¿qué tiene que suceder? Tiene que suceder, uno, que f sea continua en menos 2. Para que f sea continua en menos 2, tenemos que poder evaluar f de menos 2. Pero sí podemos, ¿por qué? Porque menos 2 está en el intervalo verde, porque es menor o igual, y por lo tanto le corresponde el valor verde, que es 5. Así que la primera condición sí se da. Ahora la segunda. Necesitamos que exista el límite cuando x tiende a menos 2 de f de x. Como es un punto de ruptura, lo que necesitamos es que el límite por los laterales, límite por la izquierda y por la derecha, sean iguales. Límite por la izquierda. Como nos acercamos por este lado, estamos en el intervalo verde, así que este límite se convierte en este de acá. Y pues esto es 5. Ahora, límite por la derecha. Límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha de f de x. Nos acercamos por acá, lo que quiere decir que estamos en el intervalo azul. Así que este límite se convierte en este de acá, ax más b. Y si evaluamos, esto nos da a por x, que es menos 2, más b. Es decir, menos 2a más b. Y nosotros lo que necesitamos es que estos dos sean iguales. O sea, necesitamos que 5 sea igual a menos 2a más b.
Y ya con eso vamos a tener la tercera condición, porque entonces estos dos serían 5, por lo tanto este también sería 5 y estos serían iguales, lo que nos daría la tercera condición, y así tendríamos que la función va a ser continua en el menos 2. Así que esto de aquí es la primera condición que necesitamos. Ahora vamos a ver cuál es lo segundo. Ya tendríamos que la función sería continua en el intervalo verde, en el azul, en el naranja y en el menos 2. Ya solamente falta el 4, que es el segundo punto de ruptura. Ahora, para que f sea continua en 4, ¿qué tiene que pasar? Primera condición, que f de 4 lo podamos evaluar. Vamos a ver la definición. F de 4. 4, ¿en dónde está? Aquí, en este, porque dice menor o igual. Está en el azul. Así que le toca la función a x más b. A, x es 4 más b, y esto es 4a más b. Pero a y b son números, así que eso a final de cuentas, cuando nosotros ya veamos qué valores le tocan a A y a b, pues nos va a dar un número. Así que esto sí se cumple. No sabemos cuál, pero sí va a ser un número. Segunda condición. Tiene que existir el límite cuando x tiende a 4 de f de x. Como es un punto de ruptura, tenemos que ver límite por izquierda y por derecha. Límite por la izquierda. Nos estamos acercando por acá, estamos en el intervalo azul, por lo tanto le corresponde la función a x más b. Así que este límite se convierte en este de acá. Y si lo resolvemos nos da a por 4 más b, que es 4a más b. Después, límite por la derecha. Nos acercamos por este lado, lo que quiere decir que estamos en el intervalo naranja y le corresponde la función 3x menos 12. Límite cuando x tiende a 4 de 3x menos 12. Si resolvemos, nos da 3 por 4 menos 12, que es 12 menos 12, y es 0. Y para que este límite exista, entonces necesitamos que estos dos sean iguales. Necesitamos que 4a más b sea 0, y si fueran iguales, entonces esto sería 4a más b, que sería igual a 0, y ya vimos entonces que la tercera condición sí se va a dar. ¿Por qué? Porque estos van a ser iguales. Pues aquí tenemos 4a más b, aquí tenemos 4a más b, así que la tercera condición también se cumpliría. Así que lo único que necesitamos es que 4a más b sea 0 y que menos 2ab, a más b, sea 5. Es decir, tenemos un sistema de ecuaciones. Ya escribí aquí el sistema de ecuaciones y vamos a resolverlo. Este pues nos conviene por sustitución, es la manera más rápida. Nos conviene despejar b de la segunda ecuación, así que eso vamos a hacer. Despejamos b, nos queda menos 4a, luego sustituimos y nos da menos 2a más b, que es menos 4a igual a 5. Resolvemos, nos tenemos menos 2a, menos 4a, menos 6a igual a 5. Así que a va a ser menos 5 sextos. Y por lo tanto b va a ser menos 4 por menos 5 sextos, que nos va a dar 10 tercios. Y ya tenemos el valor de a y el valor de b.
Ya dibujé acá abajo la función y ya nada más basta a sustituir. Teníamos que aquí la función que estábamos buscando iba a ser ax más b. A menos 5 sextos, x más b, 10 tercios. Y esa va a ser la función que va a corresponderle a este intervalo. Vamos a graficarla. En menos 2 va a valer menos 5 sextos, menos 2, más 10 tercios. Eso es 5 tercios. 10 tercios, 15 tercios, 15 entre 3, 5. Así que vamos a tener el punto menos 2, 5, y como es un menor, va a estar abierto. Luego en el 4 vamos a tener menos 5 sextos por 4 más 10 tercios. Eso nos da menos 10 tercios más 10 tercios, 0. Así que en el 4 vamos a tener 0. Como es menor o igual, la bolita va a estar cerrada. Como es una recta, unimos. Y ya vimos que la función sí nos va a quedar continua, seguidita. Y podríamos comprobarlo. ¿Qué es lo único que tendríamos que hacer? Verificar que en efecto sea continua aquí y sea continua acá. Pero si hicimos bien todos nuestros cálculos de acá arriba, pues eso ya va a estar dado por default. Así que, ¿qué es lo único que tienen que hacer en este ejercicio? Recapitulando. Primero, verificar que en los intervalos sea continua. Y después, ver qué necesitan para que sea continua en los puntos de ruptura. Para que sea continua en menos 2, ¿qué necesitábamos? Que este estuviera definido, pero sí lo estaba porque era 5, y que existiera el límite. Para que existiera el límite, necesitábamos que existiera el límite por izquierda y por derecha. Por izquierda lo calculamos y nos dio 5, por derecha lo calculamos y nos dio esto. Así que necesitábamos que estos dos fueran iguales para que se cumpliera la segunda y la tercera condición. Y análogamente en el 4, necesitábamos que f de 4 existiera, que va a ser 4a más b, y que el límite existiera, así que calculamos límites laterales y vimos que necesitábamos esta condición de aquí abajo. Estas dos nos dieron un sistema de ecuaciones que resolvimos y así obtuvimos el valor de a y de b. Y cuando graficamos comprobamos que en efecto nos quedó bien nuestra recta que ahí quedaba. Así que solamente como resumen de todo esto, para que el límite exista, necesitamos que los límites laterales sean iguales. Y si estos valen L, entonces el límite va a valer lo mismo que ellos. Para que, primero, para que un límite exista, los laterales tienen que existir y lo que ellos valgan va a valer el límite. Eso nos da pie a definición de continuidad. Para que f sea continua en un punto, tienen que suceder tres cosas. Primero, que f de x0 esté definido, es decir, que lo podamos evaluar y que nos dé un número válido. Por ejemplo, 1 entre 0, eso no es un número, así que eso no estaría definido. Segunda condición, que el límite exista. Para que el límite exista, tenemos que remitirnos al punto número 1. Y tercera condición, ahí lo hice muy abajo. Tercera condición, que el límite sea igual a f de x0. Si suceden las tres cosas, entonces decimos que f es continua en ese punto. Y que f sea continua, f es continua si es continua
en todos los puntos de su dominio. ¿Cómo verificamos continuidad de una función normal? Pues simplemente verificamos que sea continua en todos los puntos. Y de una función por partes, continuidad de una función por partes, pues primero verificamos continuidad en los intervalos. Y segundo, continuidad en los puntos de ruptura o de unión o como les quieren llamar. Y finalmente no se les olvide el teorema del valor intermedio. ¿Qué nos decía ese? Que si teníamos una función continua en un intervalo AB, entonces para cualquiera que estuviera aquí, nosotros vamos a encontrar un valor acá que le pegue. Para cualquier U aquí va a existir un C o más, al menos uno, tal que f de C va a ser U. C va a estar entre A y B y nosotros podemos escoger cualquier U entre f de A y f de B.